9 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Joaquín Galende, historiador y profesor universitario chileno, que está viviendo acá en Buenos Aires. Vamos a charlar con él porque este domingo 4 de septiembre en Chile tendrá lugar el plebiscito constitucional con el cual los chilenos, las chilenas y les chilenes decidirán si se aprueba o no la nueva constitución del país. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, queríamos empezar charlando un poco y preguntándote tu opinión sobre, bueno, ¿por qué es tan importante o cuál es la importancia de que se reforme la constitución actual? Bueno, no, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, no se reforma, y eso es lo importante, Ujú. que se modifica, se cambia, digamos. Digamos, esta constitución que nosotros tenemos se reformó muchísimas veces, probablemente la constitución que más veces se reformó en la historia. Eh, y lo que se está proponiendo ahora, o lo que se va a decidir el próximo domingo, es si la cambiamos por una nueva, que en mi forma, por lo menos, de comprender las cosas, es mucho más democrática. Porque la Ujú. Constitución de 1980, digamos, que es la que hoy en día se está intentando dejar atrás, es una Constitución hecha en dictadura. Ujú. Eh, y tiene una historia, digamos, un origen que es, por decirlo menos, totalmente autoritario, en lo más mínimo democrático, y que no representa a un sector importante de la sociedad, que es el que, no sé si acá tendrán esa noticia, pero que en el 2019 salió a las calles y bueno, puso en la palestra la necesidad de una nueva constitución. Sí, sí, por supuesto que estamos al tanto del estallido social que hubo en 2019 ahí en Chile y que terminó justamente, ¿no? Generando este nuevo renacer y la posibilidad de una persona como Gabriel Boric en la presidencia. Pero bueno, ¿qué opinas de su figura y esta polarización que se está dando bastante fuerte alrededor del plebiscito entre la derecha, la izquierda, esas divisiones? ¿Te parece que para dónde se podría llegar a inclinar esa balanza? Bueno, yo creo que la que polarización es una forma que se utiliza para, justamente, para mí siempre hay algo mediático en esto de la polarización, eh, como si hubiesen dos bandos, ¿no? Y como si los cambios le hicieran mal a un país. Eh, yo tendería a pensar que no hay tanta polarización, sino más bien una discusión sobre por qué constitución cambiarla. Y eso es importante, digamos, que no sé si la discusión recae en si cambiar o no la constitución, sino por cuál cambiarla. Y, Ujú. y ese es un punto que me parece importante. Y Boric, en ese sentido, bueno, tiene su gobierno completamente atado a qué suceda el domingo, digamos, porque él es, si no, el dirigente más importante en el momento en el que se propuso este plebiscito para cambiar la constitución, cuando él todavía no era presidente, ni siquiera era candidato presidencial, era diputado. Ujú. eh, Él fue el que impulsó el plebiscito por la nueva constitución. Entonces, de algún modo, si este domingo gana el apruebo, es decir, cambiarla por la constitución que escribió la Asamblea Constituyente, bueno, todo su gobierno queda mucho más legitimado, o la posición. Y si pierde, va a ser un escenario bastante complicado y preocupante también, porque, bueno, es un retroceso a una constitución que quisiera poner, digamos, un acento ahí. Es una constitución que le hicieron cuatro personas Ujú. en dictadura, y que además de haberla hecho cuatro personas, después la Junta de Gobierno de Pinochet la intervino, y la intervino con un fin específico, que era generar una democracia protegida, como se le llamó, digamos, con ciertas características particulares, y proteger un modelo de mercado neoliberal. Ujú. Entonces, no es menor que permanezca una constitución que tiene esas características en circunstancias en las que, bueno, un pueblo se movilizó por demandas legítimas, y además legítimas, vitales, como son, qué sé yo, tener Ujú. salud pública, tener educación pública, tener un derecho a la vivienda, eh,
estar medianamente protegidos por el Estado, que es algo que en Chile es bastante difícil sentirse protegido por el Estado. Total, y bueno, y mucho de lo que se está hablando sobre esta reforma en específico y además de algo que trae este gobierno de Boric en Latinoamérica en general, si sabemos igual que se está dando una cuestión de que hay líderes populares que están empezando a volver, como lo que vemos que pasa en Brasil. Bueno, acá en Argentina estamos en una situación un poco más compleja, pero digamos, también hubo en estas semanas un renacer de movilización popular, espontánea, y lo que se habla mucho es que Boric también trae esto a la mesa de todo lo que tiene que ver con la protección y el uso de los recursos naturales del país, ¿no? Como que lo está poniendo un poco ahí en la mesa. ¿Qué análisis haces de esa situación y de acá al futuro que estamos empezando a transicionar hacia energías un poco más renovables o intentando, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver también con una cuestión generacional, ¿no? No sé qué edad tendrán acá, pero por lo menos que somos más jóvenes o que estamos, todavía tenemos un horizonte más largo, creo que es difícil lo que se viene en el mundo, eso Uh-huh. diría cualquiera, ¿no? Se están acabando los recursos, eh, se está volviendo hostil, digamos, y en Chile particularmente, y no lo como será en Argentina, pero en Chile particularmente, los recursos están protegidos por la Constitución para el empresariado, es decir, para ser explotados. Y Uh-huh. justamente lo que propone Boric, y que se lo venían proponiendo desde el 2011, cuando fueron las movilizaciones respecto a las hidroeléctricas en Chile, Uh-huh. lo que propone es justamente que los recursos son de todos, ¿no? Y que no lo pueden explotar, sí, explotar 15 familias a costa de que la población, por ejemplo, no tenga agua, algo que está pasando en el norte o en el sur. Y creo que esa es una de las banderas de lucha importantes del gobierno de Boric, y que en esta nueva propuesta constitucional, la que se plebiscita el domingo, Uh-huh. está presente, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la modificación de los códigos de agua, es decir, que el agua sea un bien público. Uh-huh. Eh, y bueno, creo que Boric en ese sentido tiene la oportunidad de liderar una nueva lucha, o es la misma lucha que los progresismos del siglo XXI han estado levantando, Sí. pero que Boric por ahí ha modificado o le ha introducido ciertas particularidades, como es, por ejemplo, el problema de los recursos. Y yo creo que eso también responde a un problema generacional, ¿no? Y que, bueno, ahora está cada día más en boga, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por el horizonte que nos espera. Y bueno, y también por la historia que tiene Chile, como bien venías contando, ¿no? Que esta última reforma, que no fue hace tantos años, y salir de todo un proceso neoliberal o empezar a... ¿Cómo ves la situación de tal vez la expectativa que se tenía para este gobierno y las dificultades que presenta, naturalmente, bueno, por salir de todo un proceso y de toda, digamos, como una costumbre estatal específica? Bueno, ¿cómo estás viendo estas dificultades y qué se puede empezar a proyectar después de la votación? Bueno, yo tengo la opinión de que el gobierno de Boric comienza el lunes. Digamos que el resultado del plebiscito va a ver por dónde se dirige este gobierno y cuál es la legitimidad que tiene. Mm. Eh, Desde esa perspectiva también, el, creo que sería una gran derrota para su gobierno Y si sí. pierde el plebiscito, y también sería una gran derrota para la ciudadanía Ujú. que se movilizó legítimamente. Y si digo una derrota es porque no es solamente un debate de ideas, sino también es un debate mediático. Y Digamos, sí. lo que están haciendo los medios en Chile eh, es muy violento. Ujú. Bueno, ustedes en Argentina también conocerán lo que hacen los medios, y en todo el continente, que no están regulados y son capaces de tener una agenda propia. Y desde esa perspectiva, yo creo que uno de los problemas que está teniendo Boric y que están teniendo muchos gobiernos progresistas en Latinoamérica es que la agenda, la agenda política se confunde con la agenda mediática. Es decir, las políticas se empiezan a dirigir hacia lo que los medios proponen que se tienen que dirigir. Por ejemplo, en Chile está muy ahora en boga el tema de la seguridad, qué sé yo, la violencia, el orden. Y si yo soy honesto, bueno, los que votamos a Boric también lo votamos
problemas que son muy profundos, como son no tener educación pública, por ejemplo, o que la salud pública sea pérrima, o que las previsiones sociales sean privadas, etcétera. Y creo que ese es como un problema que está teniendo hoy en día el progresismo, por lo menos en Chile, que es que le están modificando la agenda política, que por lo tanto queden marginados problemas que son centrales en las políticas públicas y en cómo se constituye un país, ¿no? Porque para mí, por lo menos, trabajar en lo público es también constituir un Estado-nación, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué nos puedes contar de cómo se va a organizar la jornada del domingo, la votación en específico? Bueno, yo creo que va a ser uno de los días más importantes, sin duda, de la historia chilena, no tengo ninguna duda. Los historiadores, bueno, Premio Nacional de Historia, Julio Pin, decía, sin ir más lejos, que este es el momento refundacional de Chile, el cuarto en su historia. Y el más democrático, ¿no? Porque es primera vez en la historia de Chile que una constitución, y nosotros constituciones hemos tenido muchas, Claro. eh, la escribe una asamblea constituyente y por lo tanto hay un fervor popular muy importante. Creo que va a ser un día en el que la gente no solamente va a ir a votar, sino que va a haber movilizaciones. Hay que ver qué hace la derecha, que está muy violenta en las movilizaciones. Eh, pero bueno, yo tengo eh, mucho optimismo respecto a que por lo menos la votación la organice el gobierno de Boric, porque cuando fue el plebiscito de entrada a la Constitución, que lo organizó el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, la verdad es que fue dudoso cómo se hizo todo. No hubo transporte público, se cerraron las mesas antes, etcétera. Así que bueno, yo tengo un optimismo de que resulte bien, también tengo optimismo de que gane la prueba. No sé si es un optimismo o un deseo, Un pero deseo, bueno, claro. No importa, no importa. Eh, habrá que verlo. Habrá que verlo. ¿Y vos hace cuánto estás en Argentina? ¿Viviste la situación social del 2019 desde acá? ¿Estuviste allá? ¿Cómo fue? No, yo estaba en Chile en el 2019, eh, porque vivo en Argentina hace 2 años. Pandemia. Estaba en Chile y también seguía mucho lo de Argentina, las votaciones acá, y justo pasó esto en Chile, que fue realmente muy interesante respecto a las características que tuvo. Porque, por ejemplo, en Argentina el 2001 estaba antecedido por una crisis, ¿no? Sería muy similar al 2001, pero con una diferencia sustancial, que es que eh, el 19 de octubre en Chile no estaba precedido por una crisis, sino que nació desde la normalidad. Ujú. Y cuando una movilización social nace de la normalidad, creo que hay que ponerle un ojo, ¿no? Porque hay estructuras entonces que no están funcionando. Sí, totalmente. Bueno, y sabemos que también escribiste un artículo hace muy poquito con respecto al plebiscito. Contanos de qué se trata un poquito y dónde podemos encontrarlo para leerlo. Ah, bueno, gracias. Ya que estamos. Es un artículo que está en Noal sobre la génesis de la Constitución de 1980. Es Ujú, decir, eh, cómo se fue construyendo esta Constitución que podría quedar atrás o no, depende de qué suceda el domingo. Y cómo fueron interactuando diferentes fuerzas para generar una constitución que es por cualquier lado dudosa y cuáles son los problemas estructurales que tiene, de por qué se modificó tantas veces, digamos, la constitución de 1980, como que le pongo un acento a eso, es la constitución con más modificaciones en la historia de mm, Chile. Y si es así es porque, bueno, no termina de convencer a nadie, claro. excepto a los paladines del mercado, y entonces se trata sobre eso, digamos, sobre cómo al final la Asamblea Constituyente es como una solución final, por decirlo de algún modo. Solución final es una mala palabra, pero Está cómo asociada son con las algo soluciones. malo, pero sí. ¿Cómo?